Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. siempre será canción nueva. Abril de 2018, hace ahora 7 años. Miles de nicaragüenses salen a las calles a protestar por unas controvertidas reformas de la Seguridad Social que terminan expresando el malestar social acumulado y exigiendo la renuncia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Es la chispa que incendia el país contra un mandatario que ha acaparado todos los resortes del poder. A esas movilizaciones, el gobierno responde con altos niveles de violencia que dejan más de 300 muertos, miles de heridos y centenares de disidentes encarcelados. Aquella rebelión de abril marcó un antes y un después en Nicaragua. Desde entonces se ha desatado ambientalmente una tormenta de represión, una persecución política contra quienes critican el régimen autoritario impuesto por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidenta del país. Y así, en un país de volcanes gigantes, de lagos como mares, donde la poesía campa por sus fueros, la patria de Rubén Darío, de Ernesto Cardenal, de Gioconda Belli, gobierna hoy, otra vez, una dictadura que persigue la disidencia, encarcela a opositores y reprime la libertad de prensa. Aquí, en Señales de Humo, nos duele Nicaragua y nos sentimos íntimamente vinculados por afectos y por historia con ese paisito centroamericano. Así que, por todo lo que representó y representa Nicaragua, por solidaridad con su pueblo amable, hospitalario, en defensa de la libertad de quienes tienen derecho a pensar distinto o simplemente a pensar, hoy vamos a dedicarle el programa a Nicaragua. Vamos a escuchar a algunas mujeres que fueron encarceladas por Daniel Ortega y Rosario Murillo y vamos a tratar de analizar cómo se ha llegado hasta aquí, qué ocurre en Nicaragua hoy y cuáles son las perspectivas de futuro. Pues venga, vamos adelante entonces, que hay mucho trabajo. Actualidad, música, memoria, entrevistas. Si nos estás escuchando, quédate con nosotras una vez más. Estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía, en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva y en El Salto Radio. Y si quieres escucharnos más tardes, sabes que puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio o del Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Venga. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. Bueno, a ver si me cabe la actualidad en 5 o 6 minutos, porque el programita de hoy viene cargado.
y hay que apretar también el vistazo al mundo. Primero, como siempre, de las cosas de las que no quiero hablar, pero ya estoy hablando, que son los aranceles. Bueno, estamos hablando todos, ¿no? Entonces, todo el mundo, hasta el que no sabe lo que es un arancel, está hablando de aranceles. Bueno, seguimos metidos de lleno en esa tormenta financiera que ha desatado Trump y sus amiguitos, y de la que aún no sabemos muy bien cómo va a salir, aunque si ya están perdiendo dinero los grandes millonarios, es casi seguro que vamos a terminar perdiendo dinero la gente de abajo, sí o sí. Bueno, Gonzalo, a lo mejor es al revés. Si los ricos se cabrean, nosotros ganamos. Digo yo, ¿no? O sea, que son los únicos que pueden ponerle pie en pared a este señor del pelo rojo, ¿no? Echábamos de menos el optimismo de María Ángeles. Seguramente. Como si... Es que para Trump esto es un daño colateral, y para ellos, en el momento que le tocan el bolsillito, cuidado, espérate, ¿eh? Gonzalo, dicen que hay una relación directa, a ti que te preocupan estos temas, entre la bajada de la bolsa y la polución. Cuando baja la bolsa, se produce menos. Menos polución. Menos. Entonces hay menos polución, la gente viaja menos, sube el dinero. ¿Y cuando sube la bolsa? Hay más polución. Pues claro, bueno, ha bajado y ha subido sobre la marcha. No, ahora está bajando. En este minuto del partido está bajando. Yo lo he notado viniendo para acá. No tregua. Bueno, y de lo que tampoco quería hablar, pero hablaré porque duele mucho, es de Gaza. Los vídeos y las imágenes que seguimos viendo, el genocidio en directo, es cada vez más aterrador, ¿no? Ya sé que no tiene punto de comparación con las víctimas civiles, pero yo esta semana he estado viendo sobre todo excavadoras, y quiero poner acento en eso, ¿no? En las excavadoras y en la maquinaria pesada que tiene el ejército de Israel, que tiene casi tantas excavadoras como tanques, ¿no? Con eso se dedica a destruir caminos, así, infraestructura, pero de forma miserable, ¿no? Porque es que tú los ves y dices, pero hay que ser miserable para hacer lo que te están haciendo, todo lo que se pone al paso. Y es evidente que esa destrucción, la destrucción de las excavadoras, no tiene como objetivo acabar con Hamás, sino la expulsión, hacerle la vida imposible a todo el pueblo palestino, ¿no? Y bueno, por desgracia seguimos escuchando casi el silencio clamoroso de la comunidad internacional, ¿no? Quizás algún día entenderemos por qué de vez en cuando hay picos de violencia en la parte contraria, ¿no? Porque estamos construyendo, regando, fabricando poblaciones violentas de por vida. Porque la barbaridad que está sufriendo ese pueblo, no quiero yo pensar cómo va a dejar las cabezas de toda esa población. Claro, esto ya, o sea, que no es que se ponga punto final, va a ser siempre un punto y seguido, inevitablemente. Y subrayo lo que tú dices del silencio, el silencio atronador, ¿no? Como decían, de la Unión Europea. Bueno, aquí también siempre plegado a intereses. Está claro. Complador, iba a decir, perdón. El silencio atronador y cómplice. Porque parece que solo nos callamos porque tenemos miedos, pero eso no es así. El silencio impone una cantidad de economía que se genera por culpa y gracias a la guerra, de la que muchos países, entre otros España, se aprovecha, evidentemente. Ahí sube la polución. Y la bolsa. Bueno, y ahora vámonos un momento al otro lado del Atlántico, muy rápido, a Ecuador, porque el 13 de abril será el 13 será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y parece que las izquierdas han sido capaces de ponerse de acuerdo. Esto siempre hay que ponerlo entre muchas comillas, ¿no? En fin, han sido capaces de ponerse de acuerdo para presentar una candidatura conjunta, que por otro lado suena bien, ¿no? Pachacutif, no sé si lo digo bien, el brazo político del movimiento indígena de Ecuador, la Revolución Ciudadana, el partido de la candidata presidencial Luisa González, que se enfrenta a Daniel Noboa. En esa candidatura de izquierda hay mucha lucha, ¿no? Está el feminismo, el indigenismo, la deuda externa. Mucho me temo que no será fácil darle la vuelta al tablero político de Ecuador, porque enfrente está, el actual presidente, Daniel Noboa, que cuenta con la inestimable colaboración de Estados Unidos, que tendrá mucho interés en que siga gobernando. ¿Sabes cuál es el lema de la próxima presidenta? Yo apuesto porque sea la próxima presidenta, obviamente, que se llene Latinoamérica de mujeres presidentas. Ellos tienen el miedo, nosotros la esperanza. Bueno, a ver si es verdad. Entre el miedo y la esperanza ahí nos movemos. Bueno, y ya para terminar, como creo que además hoy no hay sección de memoria histórica, dejo aquí una buena noticia sobre esta cuestión.
porque hace 2 años se aprobaba la Ley de Memoria Democrática que incluía la creación de una fiscalía especializada en este ámbito, y hemos tenido que esperar 2 años, pero bueno, ya tenemos a la primera víctima del franquismo a la que le tomará declaración esta fiscalía. Ella es Blanca Serra, una militante catalanista y víctima de torturas por parte de la Brigada Político-Social en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona en el 77. Llega tarde, porque no solo son estos 2 años, sino los 40 que llevamos de democracia, ¿no? La democracia ya está crecidita como para que esto venga ahora, pero bueno, bienvenido sea este ejercicio de restauración, ¿no? Bueno, pues vamos con algo de música. Como normalmente están por aquí este año Begoña y Félix, me cuesta trabajo pillar las presentaciones que hace Javi de música. Te digo, María Ángeles me deja por aquí y me dice que te pregunte a ti. A mí, sobre que soy una absoluta ignorante de Carlos todo. Mejía Godoy, Silvio Rodrigo, ese sí te gusta. Claro. Marwan, ¿lo conoces? Sí, también lo conozco. También bueno, lo conozco. Me dice que te pregunte sobre todo esto. Conozco a todo, aunque no soy ducha. No sé con qué intención. Yo entiendo que hay un denominador común, dado el tema del programa de hoy, porque bueno, la revolución nicaragüense que hizo que tanta gente pusiera sus ojos en este país chiquitito, generó también una larga estela de temas musicales, ¿no? Quizá el más conocido de todos, el que no puede faltar en ninguna playlist, es el firmado por Carlos Mejía Godoy, y estoy segura de que los nicaragüenses que escuchen este programa se identifican con estos acordes épicos y que cuando lo cantan, sin duda, pues están expresando su amor por el país que los vio nacer y el deseo de que algún día esa nicaragüita pues vuelva a ser libre. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Ese es el pueblo de Nicaragua. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Diriangel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. La piedrita de Tamagá. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. No es el imperialismo. Desde las movilizaciones de abril de 2018, que fueron tan duramente reprimidas, en Nicaragua se ha continuado persiguiendo a la oposición política, a la Iglesia, a los medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales. El autoritarismo del matrimonio Ortega-Murillo ha producido además un éxodo sin precedentes durante estos últimos años. Más de 900.000 nicaragüenses viven fuera de un país que no llega en total a los 7 millones de habitantes. Han tenido que salir a causa de su compromiso político, o simplemente por defender la libertad de expresión, o sencillamente porque deben buscar una alternativa económica. Bueno, pues este programa, Señales de Humo, que se emite desde una esquinita del mapa de España, en Andalucía, está geográficamente muy lejos de Nicaragua, pero cercanos de corazón, y queremos dar voz a quienes aquí en esta tierra nuestra, en esta tierra andaluza, son presencia viva del pueblo nicaragüense. Muchas personas que huyeron del país por ser perseguidas, otros desterrados, y muchos y muchas que lo abandonaron porque no podían desarrollar allí su proyecto de vida. Vamos a escuchar primero a María Villegas, que es una mujer migrante nicaragüense que lleva 7 años en España, y a quien preguntamos qué motivó su salida del país. Mis motivos fueron diferentes razones, pues las cuales son la economía que se venía decayendo, el problema sociopolítico que se estaba viviendo actualmente en el país, cual muchas personas nos vimos afectadas con la persecución por el simple hecho de no opinar por un partido político que es un dictador. Y gracias a eso, pues nosotros,
lo venimos a España a emigrar, pues, y gracias a España, pues, por abrirlo las puertas y darles una oportunidad de quedarnos acá. Hay que agradecer, pues, se les agradece muchísimo, porque si no fuera así, pues no sé, pues, ¿verdad? Y gracias a eso también hemos sacado a nuestras familias, pues, adelante. Como María, cientos de miles de nicaragüenses han sido expulsados. Están, podemos decir, votando con sus pies. Y en muchos casos la salida ha sido mucho más traumática. En esa persecución desenfrenada, Ortega y Murillo han llegado a desposeer a los nicaragüenses de lo más suyo, de la propia nacionalidad. Ya hay más de 450 personas desnacionalizadas, privadas de su ciudadanía y de sus bienes, apátridas. Bueno, una de esas primeras personas desnacionalizadas fue Dora María Tellez, comandante guerrillera durante la Revolución, que lideró la toma del Palacio Nacional en 1978 en plena insurrección contra la dictadura de Somoza. Entonces era una joven de 22 años que ya dirigía a los cuadros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, hoy sigue siendo una mujer con una fuerza increíble, una mujer muy lúcida que se ha mantenido en su sitio a lo largo de los años y cuya coherencia le ha costado mucho sufrimiento. Así es, sí, bueno, pues era conocida como la Comandante 2 en ese asalto que decíamos, y fue luego, tras el triunfo de la Revolución, ministra de Salud, pero a partir de 1990 se va alejando del Frente Sandinista, demandando junto a otros dirigentes históricos e intelectuales una vuelta a los planteamientos éticos de la Revolución. Y en 2021 es encarcelada por Ortega, pasa casi 2 años en la cárcel, pero vamos a dejar que sea ella misma la que nos cuente cómo fueron las circunstancias de su salida del país. Soy Dora María Tellez. Salí de Nicaragua el 9 de febrero del año 2023 y salí de una manera muy particular. Un avión pagado por la administración Biden de los Estados Unidos fue a recoger a Nicaragua a 222 presas y presos políticos, y yo estaba entre ese grupo. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la dictadura de los Ortega Murillo, había tenido que ceder y sacarnos de la cárcel a ese grupo de 222 personas que fuimos trasladadas a los Estados Unidos. Así salí yo de mi país. Yo pues nunca quise ir al exilio, por eso tampoco salí huyendo al exilio cuando me estaban buscando. Yo me quedé porque pues no era mi voluntad salir al exilio. Yo comprendo que muchas personas, miles de personas, han tenido que exiliarse para proteger su vida, para proteger su integridad. De lo contrario, hubieran también caído presos o tenido más lesiones en su vida. Pero bueno, a mí me apresaron en junio del año 2021 y después de 20 meses me excarcelaron, me confiscaron mis propiedades, me quitaron mi nacionalidad, me quitaron mi pensión de jubilada y me dejaron prácticamente sin existencia legal en Nicaragua. Así fue que yo salí del país. Ortega y Murillo también han privado de su nacionalidad a periodistas, intelectuales, escritores, todos aquellos que han cometido la alta traición de escribir, de opinar, de pensar distinto. Parece que le tienen mucho miedo a quienes usan el arma cívica de la palabra. Una de estas periodistas perseguidas y desnacionalizadas es Patricia Orozco, periodista de raza que dirigió durante años la mítica Radio Sandino. Actualmente reside en Andalucía y sintetiza de esta manera las razones que la llevaron a salir del país. ¿Qué motivó a salir de Nicaragua? Obviamente se había instalado una dictadura y, como todo el régimen opresor, no quería el bienestar del pueblo. El periodismo nos veía como enemigos del poder público y nos amenazaban, nos perseguían y reprimían a nuestras familias. Suficientes motivos para no poder hacer un ejercicio periodístico en libertad. Por último, vamos a escuchar a Ana Margarita Vigil, abogada, activista por los derechos humanos, líder del movimiento UNAMOS, partido que surge como una escisión crítica del sandinismo. Ella, como tantos otros compatriotas, vive desterrada de Nicaragua y también nos habla de la dura realidad del exilio. Soy Ana Margarita Vigil. Yo no salí de mi país. A mí me sacaron. En Nicaragua, hoy día, desde hace muchos años, hay una dictadura dinástica que expulsa
nicaragüenses, que encarcela nicaragüenses, que reprime, que asesina. Hay un régimen de terror y por ese régimen de terror muchos han tenido que irse y muchos hemos sido expulsados. Yo sufrí cárcel y luego destierro, confiscación y desnacionalización, pero estoy segura que voy a regresar y lucho por eso todos los días. Sé que en nuestras manos está el poder de seguir presionando para que se abran los espacios democráticos en Nicaragua, para que haya un retorno seguro de los exiliados y para que podamos demandar justicia y democracia dentro del país. Y lo vamos a lograr. Pues por esta realidad, narrada de forma tan desgarradora, es por la que lanzamos hoy nuestras señales de humo, para entender, para denunciar y también, cómo no, para expresar nuestra más profunda solidaridad con el pueblo nicaragüense. Las palabras que acabamos de escuchar de Ana Margarita Vigil nos sitúan pues ya mirando hacia el futuro, como no puede ser de otra manera. Nos hablan también de esperanza, de deseos hondos de libertad. Hemos preguntado a estas mujeres que nos han prestado su testimonio, que agradecemos, qué circunstancias tendrían que darse para volver a su país, para volver a Nicaragua. Y esto nos contestan María Villegas, Patricia Orozco y Dora María Tellez. La pregunta es un poco difícil de contestar y desafiante para mí y para la comunidad inmigrante, ya que al volver a mi país es enfrentarse a desafío y adaptación en la sociedad. Pero la mayor circunstancia sería ver un cambio sociopolítico y el mejoramiento económico por la razón más importante para volver a mi país. Esa es mi familia, era volver a ver a mi familia, claro. Regresar a Nicaragua es el anhelo más grande que podemos tener quienes estamos fuera. Se requiere que no haya dictadura, que no haya represión contra el periodismo, que podamos ejercer nuestra profesión en libertad de expresión y libertad de prensa. Yo creo que el regreso a Nicaragua tiene mucho que ver con que se abran las posibilidades de una transición democrática. Yo estoy condenada a 8 años de cárcel. Esa condena está viva, nadie la ha quitado. A nosotros simplemente nos sacaron de la cárcel, pero no nos quitaron las condenas. Aunque hayan sido juicios ilegales, juicios ilegítimos, juicios injustos, en los que no hubo derecho a la defensa, en los que no hubo capacidad ni siquiera de hablar con los abogados defensores, y en algunos casos ni siquiera pudieron ver al juez en persona, ¿verdad? Volver a Nicaragua pasa por abrir la puerta a una transición a la democracia. Y eso es lo fundamental en este momento, que encontremos el camino para que Nicaragua vuelva al cauce democrático y para que los nicaragüenses puedan volver al país en paz, con seguridad, con tranquilidad, a reconstruir Nicaragua. Ese es el ánimo que creo que tenemos la inmensa mayoría de los nicaragüenses, no solamente quienes hemos salido exiliados o excarceladas y excarcelados, sino también quienes han migrado en busca de oportunidades, en buenas condiciones, oportunidades con seguridad, oportunidades con tranquilidad, sobre todo, que no hay dentro de Nicaragua. Así es que la puerta para volver es la apertura de una transición, de un proceso de transición a la democracia. La esperanza de una transición democrática, ese es el deseo, ese es el horizonte, pero vamos a tomar aire, vamos a volver enseguida para seguir analizando la situación de Nicaragua, pero nos incorporamos un poco emocionalmente a Nicaragua, ahora sí, con la música de Marwan. Nicaragua, Nicaragüita, vuelo y caigo en tu cuerpo. El sucio asfalto del suelo brilla más que los ojos de tus pequeños. Algo va mal cuando un niño ya es un veterano. Tras 20 días con los chavalos yo no regreso intacto. Y pasó lloviendo tanto tiempo que en ríos de lodo quedó enterrado el latido del pueblo. Y pasó lloviendo tanto tiempo que en ríos de lodo quedó enterrado.
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... Acabamos de escuchar los testimonios de varias mujeres nicaragüenses que tuvieron que huir del país por distintos motivos. Y ahora queremos recoger toda esa experiencia, ponerla en contexto y tratar de entenderla. Queremos tender puentes hasta esta esquinita de Andalucía, desde donde lanzamos nuestras señales al aire. Para ello contamos con la ayuda de un invitado que creemos que nos ayudará a construir esos puentes. Otro andaluz que ha cruzado muchas veces el océano hasta ese paisito centroamericano, al que tampoco ahora, por cierto, como las voces anteriores, puede él volver. Él es Daniel Rodríguez Moya, a quien agradecemos enormemente su presencia y saludamos con mucho cariño y con mucha complicidad. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, María Ángeles. Un gusto estar con vosotros, pues sobre todo para hablar de ese país que tanto queremos, como es Nicaragua. Exactamente. Daniel es poeta, es periodista y está desde hace años, como acaba de decir, muy vinculado a Nicaragua, el país que él eligió como su patria del alma. Y desde esa elección incondicional y desde su propia condición de periodista, pues vamos a aprovechar para analizar con él la situación de Nicaragua y, aunque asumimos que es una tarea compleja, vamos a intentar que nuestros oyentes se formen una opinión. Bueno, pues íbamos a poner un poco en contexto. Antes de 2018, durante los 10 años anteriores de gobierno Ortega, hubo ciertos logros en derechos sociales, aunque con pérdida evidente de espacios democráticos y aumento de corruptelas. Cosas que se sabían, pero que quizás era más productivo callar, incluso en el contexto internacional. Pero desde el levantamiento popular de hace 7 años, los hechos no han dado tregua. Queremos que nos ayudes a dibujar el trazo grueso de esta espiral de corrupción y autoritarismo en la que se ha instalado el régimen de Ortega Murillo. ¿Qué está pasando en Nicaragua, Daniel? ¿Cómo se ha llegado a esta situación de vulneración de derechos, a esta auténtica dictadura? Bueno, para entender lo que sucede ahora en Nicaragua no podemos irnos solamente a 2018, ¿no? El huevo de la serpiente, como yo le digo, hay que verlo mucho antes, ¿no? Y ya en los 80, cuando la revolución sandinista estaba en su momento más dulce, en los primeros años de la revolución, ahora son muchos de los que participaron con toda la ilusión del mundo en ese momento, que ya identifican por ciertos rasgos que se fueron acentuando con el tiempo y en el que al final pues ha devenido en lo que es ahora mismo Nicaragua, que es una dictadura al más puro estilo Corea del Norte. Yo le llamo la Corea del Norte centroamericana porque todos los rasgos que podemos ir viendo en los últimos años pues nos remiten más que a lo mejor a modelos de dictaduras latinoamericanas que todos podemos tener en nuestro imaginario. Se parece cada vez más a esos modelos pues cada vez más encerrados en sí mismos, como es el de Corea del Norte. Y digo que hay que remitirse a los 80 y sobre todo al final ya de la revolución sandinista, que Estados Unidos pues jugó un papel fundamental para que la revolución no pudiera sobrevivir y seguir adelante con esa guerra de la contra. Ahora que se está haciendo mucho revisionismo histórico bastante maniqueo, hay que reivindicar las cosas positivas que tuvo evidentemente la revolución sandinista, y eso es innegable, pero múltiples circunstancias entre las que están, esos propios dejes autoritarios que se fueron viendo en los propios años 80 y que se acentúan sobre todo en el 90 con la pérdida de las elecciones. Se produce un fenómeno que es lo que termina por tirar al vertedero todo el legado ético de la revolución sandinista. Es un fenómeno que se le conoce como la piñata, y es en el que algunos de los líderes, algunos de los comandantes, algunos de los cuadros de la revolución,
pues se reparten como en ese juego infantil de una piñata, se repartieron muchas propiedades del Estado y se convierten en pura corrupción, pura avaricia. Ortega se hace dueño y señor del Frente Sandinista y va eliminando toda disidencia a lo interno del partido, y llega a un momento en el que pacta con los gobiernos neoliberales que se producen después, sobre todo con el gobierno de Arnoldo Alemán, y ese pacto le lleva en 2007 a volver a ganar una elección, y a partir de 2007 empiezan progresivamente a cerrarse los espacios democráticos en el país, no sin contestación. Las feministas son las primeras que están en las calles, desde prácticamente el principio de la nueva era de Ortega, a las que se suma a partir de 2013 movimiento campesino por esa idea que resucita Ortega, que es una idea que es recurrente a lo largo de la historia de Nicaragua, que es el Gran Canal, crear un gran canal interoceánico, que nunca se hizo, pero eso puso en pie de guerra a los campesinos. Se van produciendo una serie de protestas cada vez más masivas, con un descontento generalizado en el país, porque los espacios democráticos cada vez son menos, y la tormenta perfecta se da en abril de 2018. Ahora, hace 7 años, cuando a la orden del Fondo Monetario Internacional, Ortega decide bajar las pensiones de las personas mayores, y salen a las calles los adultos mayores para protestar por esta bajada de las pensiones. Y llegamos al 18 de abril, cuando empieza la verdadera represión, cuando el régimen de Ortega muestra su verdadera cara represora, dictatorial, y empieza a asesinar a jóvenes en las calles, a los estudiantes que se suman a los mayores. Había un movimiento larvado en las universidades, se hablaba, se palpaba ese descontento, y el 18 de abril se materializa en las calles con la terrible respuesta de Ortega y de Rosario Murillo, que reprime de una manera brutal, con armas de guerra, con francotiradores, con paramilitares, y asesina a más de 350 personas. Son datos totalmente contrastados por organismos internacionales, y a partir de ahí se produce una espiral que nos lleva hasta hoy, en la que el régimen se ha ido cerrando cada vez más, y con todos los rasgos de lo que supone un régimen dictatorial que desnacionaliza a los críticos, que encarcela, en el que hay presos políticos, en el que hay desaparecidos, en el que la disidencia está totalmente prohibida en cualquiera de sus manifestaciones. Una situación, Daniel, efectivamente, de absoluta represión que tú interpretas como lo de ahora. No podemos ni imaginarnos. Claro, como una consecuencia de aquella explosión, ¿no?, de descontento que se había ido larvando, como tú muy bien has explicado antes. Mira, en esta escalada de represión totalitaria, que es como hay que llamarla, hay muchos colectivos que se han visto especialmente perjudicados, por supuesto los opositores políticos, los periodistas. Te voy a preguntar por uno que nos llama la atención, porque la Iglesia había sido una colaboradora, digamos, la Iglesia Popular en la época revolucionaria, luego incluso Ortega había utilizado a parte de la jerarquía para sus intereses, pero ahora estamos en una situación de franco enfrentamiento, ¿no?, con encarcelamientos, con destierros de sacerdotes y obispos, hasta el punto de que el propio Papa Francisco definió en su momento a Nicaragua como una dictadura grosera, dijo él, que era lo menos que podía haber dicho, ¿no? La palabra. Y lo último que hemos sabido es que los sacerdotes nicaragüenses están obligados a pedir permisos semanales para poder celebrar misa, y además tienen que decir de qué van a hablar en sus homilías. ¿Qué está ocurriendo, Daniel? Increíble. Bueno, es tan disparatado que parece el argumento de cualquier novela distópica que podamos imaginarnos, pero es la absoluta realidad. El papel de la Iglesia en Nicaragua
siempre ha sido muy muy importante. La propia revolución sandinista, como bien mencionaba, en esa corriente de la Iglesia popular, que en ese contexto de la teología de la liberación, nosotros podemos entender a lo mejor que habitualmente la Iglesia, y de manera lamentable, pues ha estado al lado de la dictadura en muchos periodos históricos y en muchos lugares. En Nicaragua no ha sido así. En Nicaragua, durante la revolución sandinista, y tenemos que pensar inmediatamente en figuras como la de Ernesto Cardenal, su hermano Fernando, también sacerdote jesuita, y un montón de sacerdotes que estuvieron al lado de la revolución. Y es verdad que ha habido periodos en el que la Iglesia ha estado al lado también de algún modo de la dictadura de Ortega. Hay que recordar la figura nefasta de Obando y Bravo, un personaje que sí, en un principio se opuso frontalmente a los sandinistas, luego en el último periodo pues fue, como se dice en Nicaragua, uña y mugre con Ortega. Pero es verdad que cuando salta en 2018 la rebelión de abril, la Iglesia más, por esa opción preferencial por los pobres, por los oprimidos, por la justicia social, se pone inmediatamente al lado de los jóvenes que están siendo masacrados, abren las puertas de las iglesias para que se puedan ocultar allí los estudiantes que están siendo perseguidos por la policía, y toma un papel nada ambiguo. Y aquí hay que mencionar el papel de algunos obispos. No estamos hablando solamente de curas de barrio, ¿no? Estamos hablando de la jerarquía eclesiástica de Nicaragua, hasta el punto de que, bueno, el régimen ha ido cada vez cerrándoles más espacio a la Iglesia, hasta tal punto de que hoy podemos hablar abiertamente de una persecución religiosa en la que, como bien decían, los sacerdotes tienen que dar semanalmente cuenta de lo que van a decir en su homilía, en iglesias que están tomadas por la policía con sus teléfonos celulares grabando exactamente qué es lo que están diciendo los sacerdotes en su homilía, en las que están prohibidas las procesiones de Semana Santa, por ejemplo. El año pasado recuerdo imágenes terribles que me llegaban al celular de procesiones que salían casi de manera clandestina, y de repente llegaba la policía a perseguirles, ¿no? Y veía a las personas que estaban participando en las procesiones corriendo porque llegaba la policía, a una situación en la que la Iglesia, podemos decir abiertamente, hay una persecución religiosa. Todas estas imágenes, Daniel, son, claro, evidentemente a ojos de un andaluz que esté a lo mejor poco informado. Imaginado, ¿no? Por otro lado, dábamos ¿te imaginas una procesión de Semana Santa y la gente corriendo? Pues prácticamente. Bueno, dábamos también algunas cifras al principio y escuchábamos testimonios reales, ¿no?, de esta diáspora nicaragüense que también tiene presencia en Andalucía, y resulta de todo ello que en gran medida el país está sostenido pues gracias a las famosas remesas que se envían, y que solo en 2024 llegó a representar el 30% del PIB. Que se dice pronto. Paradójicamente, quienes han sido expulsados son los que al final están beneficiando al régimen de Ortega, porque significan una válvula de escape, al menos en lo económico. En fin, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se digiere todo esto de un país que se queda sin, al final, poder productivo real en su ciudadano, y que encima tiene que enviar dinero para mantenerlo a flote? Es la gran y terrible paradoja, ¿no? Porque el régimen ha descubierto un modelo que le es absolutamente beneficioso en lo económico. Es mucho más interesante para ellos expulsar cada vez a más número de población. Los disidentes les son mucho más rentables, desnacionalizados y exiliados, que en las cárceles. En las cárceles les cuestan dinero y les cuesta mala imagen respecto a la comunidad internacional, tener presos políticos, que todavía hay presos políticos, hay más de una cincuentena de presos políticos en Nicaragua, pero es mucho más interesante para el régimen tener a toda esa población disidente fuera del país, que al final está remesando también al país, porque es verdad que, ¿cómo le dices tú a alguien que no envíe una remesa a sus familiares que la están pasando bien jodidas en Nicaragua? Entonces el sistema es perverso realmente, ¿no? Sí. Pero es verdad que Nicaragua se convirtió, y no lo era
Nicaragua no era un país remesante como pueden ser otros países centroamericanos, pero hoy por hoy la economía de Nicaragua se termina moviendo por ese dinero que llega del exterior, y gran parte es de gente que ha sido expulsada del país, que ha sido desnacionalizada, que han tenido que exiliarse por motivos directamente políticos o por motivos económicos que al final son políticos también, porque la situación política del país al final tiene como consecuencia una economía absolutamente destruida y que provoca pues ese exilio económico. También es realmente un sistema perverso, ¿no? Está muy bien pensado. Vamos a abrir un poco el foco y a tratar de situar a Nicaragua en el contexto, en el escenario internacional, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el mes pasado el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua publicaba un informe en el que se dejaba claro que se trata de una dictadura en la que se violan los derechos humanos y se cometen crímenes de lesa humanidad. Pero luego hay cierta ambigüedad, ¿no?, a la hora de condenar abiertamente al gobierno de Ortega Murillo, tanto en los países latinoamericanos como en el resto. Yo te voy a preguntar por dos países que nos interesan. El primero es Estados Unidos, por la llegada de Trump habrá tenido algún efecto, lo ha tenido sin duda en la política nicaragüense, y el segundo es el nuestro, porque hay ahí también ciertas contradicciones. Tú mismo publicabas un artículo hace pocos días en el que denunciabas esa postura de la izquierda española. Cuéntanos, Daniel, empieza por donde quiera. Estados Unidos, España. Bueno, vamos a empezar por Estados Unidos. A ver, hay que entender que la llegada de Trump a la Casa Blanca generó en cierta parte de la comunidad de la diáspora nicaragüense algún tipo de esperanza que yo sinceramente no entendí desde el primer momento, porque Trump estaba en el gobierno de los Estados Unidos en 2018 cuando pasó todo, y las medidas que se tomaron frente a la dictadura, más allá de una retórica pues bravucona, etcétera, muy al estilo Trump, pues no tuvieron unos efectos en cuanto a las posibilidades reales que puede tener un país como Estados Unidos frente a otro como Nicaragua. Más allá de eso, es verdad que hubo una parte importante de la comunidad nicaragüense en Estados Unidos que apoyó a Trump de una manera casi incondicional, y que ahora está empezando a ver cuáles son las consecuencias de eso. Más allá de la medida más reciente que acabamos de ver, que está generando un problema enorme para gran parte de esos exiliados que llegaron por motivos estrictamente políticos a Estados Unidos, con una figura que se llamaba el parole humanitario, que era para personas procedentes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Haití, que entraron legalmente a Estados Unidos huyendo de esa dictadura, a los que ahora, a partir del 24 de abril, tienen que abandonar sí o sí los Estados Unidos, con lo que eso supone. Pero una medida de las primeras que tomó Trump y que ha sido nefasta para la lucha contra el régimen ha sido la congelación de los fondos de la USAID de Estados Unidos, fondos con los que se venía sosteniendo los poquitos movimientos opositores que había al régimen, y especialmente, y en esto quiero hacer hincapié, los medios de comunicación independientes de Nicaragua, que recibían pues en forma de ayuda, de subvenciones, en parte de estos fondos de la USAID, que ahora se han quedado absolutamente pues abandonados por parte de Estados Unidos, y eso al final es que beneficia sin ningún tipo de duda al régimen de Ortega. Hay que decir que hoy por hoy, con las medidas que se han tomado hasta ahora, en los 2 meses prácticamente que lleva Trump en el gobierno, lo único que se ha hecho ha sido fortalecer al régimen de Ortega. Ese es el diagnóstico ahora mismo que te puedo hacer sobre el papel de Estados Unidos. Con respecto a España, sobre todo sobre los partidos de izquierda, que son los más reticentes, sí, ¿no? Claro, los partidos de izquierda y el partido del gobierno. O sea, hay que hablar del gobierno de España, y hay que hablarlo en la bicefalia que tiene el gobierno de España, para bien y para mal. En esta bicefalia hay que agradecer sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo pues de reparo
el papel que lideró España cuando se produjeron las primeras desnacionalizaciones de ciudadanos nicaragüenses. Se le dice, ya no te puedo quitar más nada, ya te he quitado tu pensión, ya te he quitado tu casa, ya te he quitado todo, pues ahora te quito la nacionalidad, ya no eres nicaragüense. El gobierno español fue el primero que le ofreció a todos estos desnacionalizados y a todos los que ha seguido el régimen desnacionalizando, le ofreció la nacionalidad española. Y además en los foros internacionales el gobierno de España ha sido contundente, ha sido claro y ha llamado al régimen como lo que es una dictadura. Ahora bien, el gobierno de España, como todos sabemos, está conformado también por esa otra pata que hoy se llama Sumar, y Sumar a su vez está formado por un montón de partidos, no puede convivir en un mismo espacio. Quien dice que en Nicaragua lo que hay es un régimen totalitario, como todos estamos viendo, y un régimen que viola los derechos humanos, no puede convivir con alguien con una sensibilidad que defiende el régimen de Ortega, diciendo que es una revolución, que son progresistas, que es el imperialismo, esa retórica que huele a neftalina. O sea, es imposible que en un mismo espacio puedan convivir, y pasa, y está pasando. Hace muy poquitos días veíamos cómo en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados el grupo Sumar votaba en contra de una resolución en la que se pedía que se gestionara de otra manera los fondos de cooperación con Nicaragua para que el régimen no se beneficie de ello, y se volvía a condenar, se volvían a pedir sanciones contra personas individuales del régimen, y se hablaba abiertamente de dictadura. El grupo Sumar volvía a votar en contra, como ha hecho siempre, ¿no? Como ha hecho siempre. Entonces, tenemos esa dicotomía, ¿no? Que se da con esa izquierda, y hay una socióloga nicaragüense que de mucho prestigio que se llama Sofía Montenegro, que define muy bien a esa izquierda internacional que defiende todavía el régimen de Ortega. Ella dice que todavía hay en el mundo una izquierda, y es literal lo que digo ahora, idiota e ignorante, que todavía se cree que esta vaina que tenemos aquí, decía ella, es de izquierda y es revolucionaria. Y ella añadía, ya me quisiera yo verlo aquí, estar aquí, no aguantarían ni un solo día, como en las condiciones. Y estamos hablando y Sofía Montenegro no es ninguna persona de la ultraderecha, como porque cada vez que se critica a esa izquierda, el argumento que dan a los que les ponemos enfrente de ese espejo es que si somos de ultraderecha, de la derecha, reaccionaria, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y no es el caso. Nos queda claro esa tensión, ¿no? Política sobre Nicaragua. Es curioso, bueno, una tensión que en España se está repitiendo en muchas otras esferas, pero que al final podría, por lo menos, congregar bastante más unidad en torno a algo que parece bastante evidente. Pero bueno, le contamos a nuestros oyentes, Daniel, que en el verano de 2018, y con el único soporte de una cámara y tus ganas de contar la verdad, llegaste a Nicaragua para grabar de forma clandestina pues las consecuencias de aquellas protestas sin precedentes, en un momento de auténtica cacería por parte de la dictadura. El resultado pues fue el documental Nicaragua, Patria Libre para Vivir, una historia coral que aporta una visión a quemarropa, lúcida y también plural sobre la situación del país. En este documental de alguna forma muestra esos paralelismos entre la revolución sandinista del 79 y, en este caso, al contrario, la insurrección popular de abril del 18. Y la diferencia fundamental, sin duda, es que en esta última se apuesta por la vía cívica sin contemplar la lucha armada. Esto nos sirve para plantearte una última cuestión que nos puede ayudar, al menos, a mirar hacia el futuro. ¿Dónde ves tú la salida? ¿Es posible derrocar una dictadura de forma no violenta como la que se ha ido implementando en Nicaragua? A ver, es una pregunta compleja porque la realidad siempre tozuda nos dice que ellos tienen el poder de la arma, el poder de la violencia, y que frente a eso es muy difícil por la vía pacífica conseguir derrocar a una dictadura. La vía pacífica lo que sí ha conseguido en estos 7 años desde la rebelión de abril es ir configurando a una sociedad civil que en gran parte en el exilio ya, pero también a lo interno, que tiene claro que no quiere repetir los ciclos históricos de revueltas, de revoluciones, de caudillismo, de vuelta a otra dictadura, y son ciclos que siempre la violencia ha sido protagonista. Es una apuesta muy valiente, sinceramente, porque es una apuesta evidentemente a largo plazo. Es cierto que el futuro es muy incierto, tan incierto
como que ya se ha preparado la sucesión de Daniel Ortega. Está muy claro en ese régimen dinástico familiar que bueno, ya Rosario Murillo, su esposa, es la copresidenta con la reforma última de la Constitución. Hace poquito la han nombrado también jefa de los ejércitos. Sus hijos están ya pues listos también para tomar la sucesión, y a corto plazo uno diría que es difícil que el régimen pueda caer mañana, ¿no? Pero yo tengo esperanza en que suceda algo que tal vez no contemplemos ahora mismo, igual que no contemplábamos que el 18 de abril fueran a salir los jóvenes a la calle de esa manera y que se fuera a armar la que se armó. Los nicaragüenses, yo creo que la mejor metáfora para ellos es la del volcán. Y el volcán que tiene ese magma, esa lava que está fluyendo en lo profundo, pero que va subiendo, que uno no termina de saber cuándo, pero va a terminar por fluir, por salir hacia afuera, hacia la superficie, y en Nicaragua eso va a pasar. Ninguna dictadura es para siempre, o sea, la historia no lo dice claramente, y en Nicaragua tampoco va a ser para siempre. Si me preguntas cuándo crees a un medio o largo plazo, pues si soy objetivo, realista con lo que ha pasado en estos 7 últimos años, pues te tendría que decir que tenemos régimen de Ortega para rato. Pero yo no pierdo la esperanza de que en algún momento algún elemento que se nos escapa pueda provocar una situación que haga que el régimen se desmorone, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo decía antes que el régimen no está tan débil, pero la fortaleza del régimen se centra en un círculo de poder muy pequeño, porque no confían prácticamente en nadie, es un régimen familiar, y esos sistemas al final desde dentro pueden implosionar. En una eventual muerte de Ortega, ¿no? O sea, Ortega es un señor que está muy enfermo, que eso es conocido, que tiene ya una edad, va camino de los 80, o sea, cualquier día pues la naturaleza puede hacer su trabajo y que, bueno, como buen dictador, y aquí en España sabemos de lo que hablamos, pues muera en la cama. Pero ese proceso que se pueda dar en ese momento, esas luchas de poder, Rosario Murillo, que es la natural, digamos, sucesora, tampoco goza a lo interno de las mejores de las simpatías por parte de determinados círculos de poder. Entonces se puede dar una situación ahí que sería interesante que pillara una oposición mucho más unida de lo que está ahora mismo, que eso es otro capítulo del que podríamos hablar, la situación de la oposición. Mira, y podría darse eventualmente, ¿no?, un posible cambio. Claro, no sabemos lo que va a pasar, Daniel, pero sí sabemos que la capacidad de sacrificio, la voluntad de liberar el país no van a cesar, porque así sucedió siempre en esta Nicaragua, como decía Cortázar, tan violentamente dulce, ¿no? Te agradecemos mucho esta conversación tan cálida y tan instructiva a la vez. Invitamos a los oyentes a buscar tu documental, que es verdad que no tiene un visionado fácil, ¿no? Pero bueno, se puede solicitar a través de asociaciones o de grupos que quieran proyectarlo. Y bueno, a ti te agradecemos, como te digo, y nos sumamos, ¿no?, con convencimiento, con determinación a quienes piden una Nicaragua libre, una Nicaragua en paz, una patria para vivir. Así que vamos a por la revolución de la revolución, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, un placer. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mi mundo. Ya que Nicaragua es tierra de poetas, ¿qué te parece, María Ángeles, si terminamos con un poema? Algo que nos dé esperanza. Bueno, es verdad que las palabras son también una patria. Hoy que hemos hablado de patria arrebatada y del derecho de los nicaragüenses a construir un futuro en paz, como nos decía ahora mismo Daniel Rodríguez, yo creo que podemos terminar con unos versos de Gioconda Belli que me gustan mucho, y dicen así: arranco de tu pelo a los que te venden y te roban y te abusan. Te cuento cuentos en la esquina de mi almohada. Te arropo y te tapo los ojos para que no vean los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Palabras digo, puesto que son ellas la argamasa de mi vida, y a punta de palabras
Te imagino una y otra vez, renacida, genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos. Te amo, patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salven. Pues hay que seguir hablando de Nicaragua, por pequeñita que sea, hay que seguir trayendo a los medios esta realidad, por dolorosa que sea, porque hablando de ello se lucha por la democracia y se fortalece la esperanza. Y eso es lo que hemos intentado hacer hoy aquí. Nos gustaría que este programa de hoy haya servido a nuestros oyentes para entender, para opinar, decíamos, para defender los valores que sostienen la libertad y la convivencia. Y te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, en Onda Local Andalucía o en El Salto Radio. Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, y que si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través del correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana y buena esperanza. Hasta luego. La vida se entiende, se aprende.